La libertad en Cristo. Esa es la capacidad que tenemos nosotros los creyentes, que hemos puesto nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nos asegura de que nosotros, gracias a esa fe, ya no somos condenados. Por lo tanto, nosotros no iremos a pasar la condenación. Hemos sido libres del pecado, hemos sido libres de la muerte, hemos sido libres de la condenación. Por esa libertad es mal usada cuando el creyente que llega a conocer más de Dios y a través de la palabra más de Él y de cómo le agradamos a Él, puede ser utilizada de tal manera que sin darnos cuenta puede afectar a otros. Usted y yo estamos ante los ojos de personas que miran nuestro comportamiento y la manera como nosotros actuamos en bien de esa persona que está frente a nosotros debe llevarnos a nosotros a modificar nuestras actitudes, nuestros comportamientos para no causar problemas. La libertad debe ser usada sabiamente. Pero ¿qué pasa cuando esa libertad no es usada apropiadamente? ¿Cómo puede afectar a otras personas que no han conocido a Dios o que están recién conociendo y que todavía no entienden lo que nosotros hacemos en Cristo? Esta es nuestra lección de hoy día aquí en Un Momento con Dios. Pablo había iniciado en unos versículos anteriores a los que estamos aprendiendo en esta lección a recordarles a los hermanos que estaban en Corintio que deben recordar que el conocimiento puede envanecer. En otras palabras, él les decía, recuerden ustedes que han llegado a conocer mucho de Dios y ese conocimiento les ha ayudado a saber qué es bueno y qué no es bueno, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Pero tengan cuidado, les decía Pablo, que ese conocimiento no les envanezca y que afecte la manera como ustedes se comportan frente a aquellos que están recién conociendo del Señor y que ellos pueden sentirse mal cuando ven un comportamiento que ante los ojos de ellos sea inapropiado, pero bajo el conocimiento de Dios no es incorrecto. ¿Cómo debemos actuar? Y eso es lo que Pablo les dice. Debemos recordar un poco en cuanto al contexto histórico de este pasaje. Es que la ciudad en donde se encontraba esta iglesia, la iglesia en Corinto, era una ciudad, como habíamos visto, idólatra. Era una ciudad en la que había mucho pecado. Y eso afectaba la manera como los nuevos creyentes que dejaban atrás al pecado y buscaban agradar a Dios, se iban acercando poco a poco al conocimiento, pero todavía no entendían qué realmente era bueno, qué realmente era malo y qué podían hacer ante eso. Lamentablemente habían algunos hermanos en la iglesia que ya habían llegado a conocer mucho de Dios y de la palabra, y ellos entendían que habían ciertas cosas que bajo la libertad que tenían en Cristo no afectaba su vida ni su relación con Dios. Pero ellos lamentablemente estaban usando esa libertad de una manera inapropiada, pues no se daban cuenta que su comportamiento sí afectaba a los nuevos creyentes. ¿Qué es lo que sucedía? En ese tiempo había la costumbre de presentar un sacrificio que generalmente era un animal. Ese animal era presentado a las diferentes deidades que tenía la ciudad y después de sacrificado el animal, tomaban esa carne y era vendida como alimento o muchas veces era utilizado en fiestas que la persona que presentaba ese sacrificio utilizaba para alimentar a las personas a quienes había convidado para esa reunión. Entonces ese alimento era utilizado primero, el animal era presentado como sacrificio, pero después de ellos se alimentaban de esa carne, no la desperdiciaban ni la quemaban en fuego. Entonces Pablo les recuerda de que los dioses a quienes la gente adoraba no eran nadie más que figuras creadas por el hombre sin poder para hacer nada malo y que realmente no estaban haciendo nada cuando una persona se presentaba ante esos seres, pues ellos no tenían ni capacidad para actuar ni para reaccionar. El creyente en la iglesia en Corinto ya entendía de que los ídolos eran vanos, que no eran más que figuras sin poder, sin acción para hacer nada malo. Entonces ellos entendían que esa carne realmente no iba a afectarles a ellos. Es como ellos percibían en ese momento. Y Pablo les dice, ustedes conocen bien eso. El problema que existía
es que algunas personas que salían de esa idolatría, que estaban conociendo del Señor, miraban eso como inapropiado, porque ellos habían sido afectados mucho por esa idolatría. Tal vez eran personas que habían vivido en esa idolatría por años y en su conciencia se sentían que estaban traicionando a Dios al comer de esa carne. Entonces para ellos era difícil concebir que un creyente que ya tenía más tiempo sí coma con libertad. Y Pablo les dice, no hagan eso, no permitan que su comportamiento les afecte a aquellos que están recién conociendo, a los cuales Pablo, por su poco tiempo de estar en el cristianismo o por el poco tiempo de conocer de Dios, les llamaba a los débiles. Débiles en cuanto a su debilidad en la manera como discernían las cosas de la vida. Y Pablo les dice, miren por su hermano, velen por ellos. Como les dice, no dejen que esta libertad venga a ser tropezadero para aquellos débiles en la fe. En otras palabras les decía, yo sé de que ustedes están haciendo algo que ante los ojos de Dios no está mal. El alimento no nos aparta de Dios ni nos acerca más de Dios. El alimento bajo la oración, como enseña en otros pasajes Pablo, es bendecido por Dios y ustedes pueden usarlo. Pero no hagan esto en frente de los nuevos creyentes, pues ellos se sienten afectados. Eso es lo que Pablo les dice en estos versículos. Actúen con un conocimiento sabio y prudente para que no hagan daño a sus hermanos. En nuestra vida es de la misma manera. Muchas veces nosotros hacemos cosas, los que hemos llegado a conocer a Dios, o los que han pasado tiempo aprendiendo de la Biblia y han llegado a entender más de las cosas buenas y malas que agradan a Dios, han llegado a tener cierto conocimiento que les da ese discernimiento de poder mirar correctamente, como Dios miraría las cosas que podemos o no debemos hacer. Pero hay algunas personas que están recién acercándose a Dios y cómo nosotros debemos comportarnos. Hay ciertas cosas que para algunas personas pueden ser muy perjudiciales, porque su conciencia, pensando todavía que eso afecta la relación con Dios, puede sentirse en ese momento indignos. Y nosotros daríamos daño haciendo de que ellos participen de ciertas cosas que podrían a ellos hacerles mucho daño. Entonces, ¿cómo debemos comportarnos? Cuando usted vaya a tener alguna actividad frente a otro hermano que tal vez está recién conociendo al Señor, mire si lo que usted va a hacer no le hace daño a esa persona. Mire si esa persona tal vez en ese comportamiento que usted tenía, puede ser que esa persona se sienta ofendida por lo que se vaya a hacer. Y que ante los ojos de Dios no sea malo. Usted tenga mucho cuidado de no ofender a su hermano. Evite ciertas cosas por el bien de aquellos que están creciendo y que si usted actúa mal, pues se puedan sentir ofendidos. Recuerde que el principio del amor debe funcionar aquí. Yo debo mirar a mi hermano con el propósito de bendecirle, de serle de bendición, de ayudarle a crecer, de edificar su vida. Y por ende, mi comportamiento debe ir en función de quién está al frente. Porque si yo amo a mi hermano, le estoy mostrando de esa manera también al Señor de que me preocupa la vida de él. Y ese es un principio fundamental en la manera como nosotros vamos a reaccionar o cómo vamos a actuar ante las circunstancias frente a personas y sobre todo a creyentes que están recién creciendo. Pablo les decía, tengan cuidado. Ustedes saben que lo que están haciendo ante los ojos de Dios no está mal, pero las otras personas que miran su comportamiento como inapropiado. Por amor a ellos, hagan lo correcto, eviten hacerlo. De esa manera, edifican la vida de aquellos y de esa forma también evita de que ustedes estén ofendiendo a su hermano y por ende ofendiendo a Dios. Velemos por nuestros hermanos, vivamos por amor a ellos, actuemos en santidad y en prudencia. Tenemos libertad en Cristo, pero no dejemos que nuestra libertad sea ofensa para otras personas. Que Dios nos ayude en esto.